nuestra iglesia. Quiero hoy centrarme en un tema que quizás nos hemos hecho la pregunta una y otra vez sobre el negocio de la vida. ¿Qué en realidad es bueno en esta vida y en qué voy a invertir yo mi vida? Hay muchas personas que hoy están estudiando y que piensan que la inversión de la vida o lo más importante en su vida es llegar a tener una carrera y llegar a tener algo, por lo cual mantener su subsistencia y mantener y sostener su familia. Eso es algo bueno y honorable. Y sabemos que tener un buen trabajo, una buena carrera, algo que pueda darte a ti lo que tú necesitas para subsistir en este planeta es algo digno y algo honorable cuando tú lo haces de la manera correcta. Pero lo triste es que muchas personas piensan que esa inversión de la vida es lo más importante y que invertir su vida en todo esto y olvidarse de lo que en realidad debe darle sentido a la vida del hombre, entonces piensan que ese es el camino que deben tomar. Muchas personas están equivocándose, tomando rutas que los llevan a veces a caminos sin salida. Dice la Biblia que hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque quizás en esa vida que tú te has enfrascado, quizás en ese camino que tú te has enfrascado, que piensas que vas a hallar vas a encontrar el significado de lo que tú has trazado como meta para tu vida, al final se convierte en algo sin salida porque perdiste lo más importante. Por eso le hemos puesto por título hoy al mensaje negocios malos o malos negocios. Negocios malos o malos negocios. Y vamos a tener como fundamento bíblico el pasaje que aparece en Génesis capítulo 25, por favor. Génesis capítulo 25. Gracias. Versículos del 27 al 34. Nos ponemos en pie. Gracias, muchas gracias. Génesis capítulo 25, versículos del 27 al 34. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente en este pasaje. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos encontrar en ellas enseñanzas para hoy, para nosotros aplicarlas a nuestro contexto. Bendice nuestra iglesia y también bendice lo que vamos a estar transmitiendo como enseñanza en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Cuando pienso en un mal negocio espiritual, que es lo que quiero estar tocando hoy, un mal negocio espiritual, no me viene a mi mente otra cosa que una ilustración que en una ocasión compartí acá y que le he compartido, me parece, en 2 despedidas de duelo en la funeraria, es decir, en 2 cultos fúnebres. Y cuando pienso en esta situación de un mal negocio, pienso en el creyente y en un ateo. Pienso en una persona que vive sin Dios y una persona que dice ser creyente. Y a veces me trato de identificar con aquel que no cree en Dios para ver si hay algún provecho de no creer en Dios. Si ese que dice que no cree en Dios, que Dios no existe, que Dios no es real, yo a veces me pregunto y dice, ¿qué provecho tiene no creer en Dios?
¿Qué provecho tiene vivir sin Dios en el mundo? Vivir sin creer que existe Dios, vivir sin creer en la existencia de Dios como creador, como el sustentador de todas las cosas. Y mientras más pienso en esto, menos sentido hallo de que la vida sin Dios puede tener algo fructífero. Al contrario, me doy cuenta de que es más vacía y sin propósito. ¿En qué se halla el propósito para vivir sin Dios? Hoy vamos a estar viendo 3 casos de personas que trataron de hallar propósito sin Dios, tratando de buscar soluciones a sus propios problemas. Pero pienso en el ateo y pienso en el creyente. Y cuando miro el ateo y en el creyente, trato de pensar en la muerte de cada uno de ellos. Y yo me imagino a veces, como he dicho en otras ocasiones y compartí esto una vez con ustedes, imagínense por un momento que muera el ateo, aquel que no cree en Dios. Y cuando muera, supuestamente Dios no existe. Dios no existe. ¿Perdió algo el ateo? No perdió nada. Porque él vivió como que Dios no existía. Y vivió su vida como si Dios no existiera. Y cuando murió, simplemente Dios no existe. Vivió como quiso. Pero vamos entonces a poner la vida del creyente. Suponiendo entonces que tú viviste una vida como creyente, temeroso de Dios, una vida correcta a los ojos de los hombres y demás, y moriste y Dios no existe. ¿Perdiste algo como creyente? No perdiste nada. Es decir, tú hiciste un negocio en tu vida de creer en Dios y cuando moriste no perdiste nada, porque tú viviste de la forma que tú decidiste vivir. De lo mismo pasó con el no creyente, el ateo, el que dice que Dios no existe. Vivió como quiso vivir. Cuando murió, si Dios no existe, no perdió nada. ¿Es un buen negocio? Aparentemente es un buen negocio para ambos, tanto para el creyente como para el no creyente. Sin embargo, imagínese por un momento que usted no es creyente, que usted no cree en Dios. Dios no existe y usted muere. Pero cuando usted muere se encuentra la triste realidad para usted que Dios verdaderamente existe. Y cuando usted muere, si Dios verdaderamente existe, entonces usted se va a parar delante de la presencia de Dios y en ese momento usted lo habrá perdido todo. Porque vivió sin Dios y cuando murió se apareció o llegó a la presencia de Dios y de pronto verdaderamente Dios existe. ¿Usted ganó algo? No ganó nada. En cambio, lo perdió todo porque ya no hay tiempo. Ese momento ya es tu último momento. Pero si usted es creyente y usted toda la vida ha vivido como un creyente sabiendo de que Dios existe, y aunque digan que no existe Dios, todas las personas que están a su alrededor, usted muere, y cuando muere, se encuentra la realidad de que lo que usted creía verdaderamente es. Usted hizo el negocio del siglo. Usted hizo el buen negocio, porque usted lo ganó todo. Vivió por fe, vivió confiado de la existencia de Dios y cuando murió, simplemente ocurrió lo que usted toda la vida creyó. Dios está ahí. Entonces usted lo ganó todo. Pero el no creyente lo perdió todo. Entonces cuando yo pienso en esto, yo pienso en el buen negocio que usted está haciendo con su vida hoy. El negocio de la vida es cómo yo voy a invertir mi vida, qué yo voy a hacer con mi vida. Y por eso es que me pregunto y una otra vez, ¿qué piensan las personas que viven sin Dios acerca de cuando mueran, si se tienen que presentar delante de Dios, qué sucederá? Y como yo estoy convencido de que Dios existe, yo estoy convencido de que todo el que está sin Cristo está haciendo un mal negocio. Convencido estoy que todo el que niega a Cristo, niega la eficacia de la salvación que hay en Él, entonces está perdiendo su vida y está simplemente hundiéndose cada día más en el mal negocio que está haciendo con su vida. Hay 3 ejemplos bíblicos que hablan acerca de los negocios espirituales. Y el primero es el mal negocio del ambicioso. Eso es un mal negocio. ¿Y por qué estoy poniendo este ejemplo del mal negocio del ambicioso? Quiero que todos nosotros nos remontemos a las Escrituras y pensemos en un momento en alguna persona avara, alguna persona que desea la fama, que desea el poder. Y no se me ocurre otro pasaje que aquel de Lucas capítulo 4, cuando Satanás viene a donde está Cristo y le dice, te voy a dar todos estos reinos, vas a ser el hombre más famoso, vas a ser el hombre más poderoso, si en cambio tú me adoras. Es decir, ¿qué cosa para mí significa la ambición?
La ambición no es más que aquel o el que por alcanzar gloria, fama, poder, sabiduría, nunca se preocupa por su vida espiritual. Y así encontramos a muchas personas alrededor nuestro, que por alcanzar la fama, por alcanzar el poder, por alcanzar la gloria, por alcanzar sabiduría, no se preocupa por el sentido de la vida real, mi vida espiritual. ¿Qué pasará conmigo cuando yo parta de este mundo? No se preocupan por nada de lo que en realidad vendrá en su futuro. El mundo tiene cosas buenas, querido amigo y hermano, es verdad, pero no debemos verlas como el objeto supremo, sino el medio para poder vivir una vida placentera en este mundo. No es lo que el mundo nos ofrece lo más importante. No darles el primer lugar a esas cosas, ni poseer en ellas, ni poner en ellas, el corazón. Yo me pregunto y me he hecho una y otra vez la misma pregunta. ¿Es malo alcanzar gloria, es decir, realización en la vida? No es malo. Para aquellas personas que piensen que ser una persona realizada y llegar a obtener el sueño tuyo de lo que tú te sacrificaste, eso es malo. Para nada es malo. ¿Es malo ser una persona reconocida y famosa? No es malo. Yo no veo nada de malo en que usted sea el deportista mejor de los Estados Unidos y quien tenga fama internacional, ni que usted sea el millonario de los Estados Unidos más importante porque tenga mucho dinero. Eso, ok, usted es una persona famosa porque usted ha logrado cosas en su vida. Eso no es malo. No es malo tampoco ni siquiera pensar que ser una persona sabia y tener mucho conocimiento y tener grados académicos, eso no es malo. No es malo tener grados académicos. Si usted puede tener varios doctorados porque tiene la capacidad para hacerlo, bendita capacidad que Dios le dio, úsela. Supérese, logre. Eso no es malo. Lo malo es cuando todas estas cosas se convierten en el fin en usted. Es malo ser una persona, no es malo ser ni sabio, ni famoso, ni poderoso, ni tener gloria. Lo que es malo es cuando tus valores son sustituidos por el deseo de obtener fama, por el deseo de tener poder, por el deseo de tener conocimiento y echas por un lado tus valores, pisoteas tus valores, pisoteas tu fe, pisoteas a Jesucristo y entonces para lograr lo que tú quieres, dejaste lo que es más importante. Entonces, mi querido hermano, ¿qué ambicionas en tu vida? ¿Cuál es tu ambición? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Eres capaz de echar por tierra todo lo que tú crees por alcanzar o lograr lo que tú te has propuesto? Por llegar a tener un puesto en la alcaldía de Hialeah, por ejemplo. ¿Eres capaz de pisotear el nombre de Cristo por obtener una posición de poder? Por llegar a ser un presidente, por llegar a ser un diputado, no sé, por llegar a ser un congresista, un senador de esta república. ¿Eso es lo que tú deseas? No importa mis valores. No, sí importa. Sí importa. Ahora, no importa que tú llegues a obtener una posición de poder. Pero si tú para obtener esa posición de poder, tú echas por tierra todos tus valores, tiras por tierra el nombre de Cristo, pisoteas el nombre de Cristo y no mantienes tu fe con integridad, entonces tú estás haciendo un mal negocio. Estás haciendo un mal negocio. Cristo dijo claramente, no tentarás al Señor tu Dios. No necesito nada de estas cosas. Tú me estás ofreciendo todo lo que es mío. Yo no necesito nada de lo que tú me ofreces porque todo eso es mío. Entonces, cuando meditamos en la palabra, tenemos que saber que los negocios que hacemos con respecto a nuestra vida deben ser los correctos. Pensemos en Moisés. Moisés era uno que tuvo todas las posibilidades del mundo para llegar a ser una persona no solamente poderosa, sino de influencia y de dinero. Moisés fue adoptado por la hija del faraón, era un príncipe en Egipto. Era un hombre con mucha influencia, tenía todo a su merced, tenía tanto que quizás no sabía qué hacer con lo que poseía. Sin embargo, cuando usted lee el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, cuando vas al capítulo 11 y empieza a hablar sobre la vida de Moisés, usted se da cuenta de que Moisés no estimó las cosas que el reino de Egipto podía ofrecerle, sino prefirió sufrir
y ser vituperado por la causa de Cristo antes de obtener los bienes que podía ofrecerle aquel reino. Entonces, cuando veo a Moisés, veo a un hombre que tenía todas las posibilidades sin querer ambicionar nada, porque ya las poseía. Pero prefirió ser vituperado, ser puesto con el pueblo esclavo, que antes de preferir todo lo que un reino le ofrecía. Entonces, ¿cuál es tu ambición? ¿En qué lugar tenemos puesto nuestro corazón? Hay un segundo mal negocio que podemos ver allí en las Escrituras y tenemos otro ejemplo. El mal negocio del hedonista. El mal negocio del hedonista. No sé si ustedes conocen acerca de la filosofía de los hedonistas o el hedonismo. El hedonismo es una enseñanza de la filosofía que considera el placer como la finalidad o el objeto de la vida. ¿Qué significa entonces? Los hedonistas viven para disfrutar de los placeres de la vida. Es decir, darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo quiera. Ese es el hedonista. Pensar en sí mismo, el placer. Darle placer a tu vida. Y vive la vida a plenitud. Cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar el ejemplo de Esaú. Esaú tenía hambre. Cuando tú sacias tu hambre, cuando tú estás comiendo, ¿tú sientes placer o no? Oye, una de las cosas más placenteras y más sabrosas es cuando tú tienes hambre de verdad. Y que te ponen ahí un plato de lo que te gusta. Y tú sientes ese olorcito y tú vienes como un león rugiente buscando qué devorarte en la cocina. Y entonces de pronto te ponen allí. Así le pasó a Esaú. Esaú llegó a su casa y cuando llegó olió lo que estaba haciendo su hermano Jacob. Y a él no le importaba otra cosa que en ese momento satisfacer su panza. No pensó con la cabeza, pensó con su barriga. Y allí vino entonces el gran problema. El gran problema era, ¿por qué? ¿Por qué entonces darle prioridad a algo que no tenía prioridad? Simplemente porque lo que quería Esaú era satisfacer su necesidad, buscar el placer de poder ser llenado su estómago y estar bien. La historia narra exactamente cómo Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por un simple plato de lentejas allí vendió todo. Esaú es el tipo de las personas que le dan suprema importancia a la necesidad física, a la satisfacción física, la satisfacción de los bienes materiales para poder entonces ser feliz. La conveniencia del momento presente. Ahora es cuando yo necesito esto. No pienso en el mañana. Es el típico de personas no pensar en lo que puede pasar después de una decisión, sino pensar en el momento. Y miren, muchas veces hay que pensar en el momento, ¿cierto? Pero usted tiene que saber que cada decisión que usted tome en el momento tendrá consecuencias en el mañana. Por eso es que es importante que usted comprenda, mi querido hermano y amigo, que a la hora de tomar decisiones, usted tiene que hacer un buen negocio sobre las cosas espirituales. Usted no puede hacer un mal negocio con su vida, porque entonces vendrán consecuencias. ¿Qué importa lo que va a pasar mañana? Es una pregunta que muchas personas se hacen. No importa lo que pase mañana, a mí lo que me importa es el hoy. Eso es lo que pasa con el hedonismo. Esas personas que quieren satisfacer toda su vida con el placer y placer, llenar su vida de placer. ¿Y qué es lo que hacen? Una de las formas en que muchos hoy dan placer a su vida es por medio del sexo. ¿Y qué hablar de esto? Hemos hablado tantas veces sobre esto que ya no tengo otra definición que hablar, que decirle que está mal cuando tú lo haces fuera de lo que Dios establece. Pero ¿qué te voy a decir a ti, mi hermano? Ya tú lo sabes. Si estás haciendo algo que está mal delante de Dios y estás llevando una vida libertina, haciendo cosas que a Dios no le agradan con respecto a tu sexualidad, usted sabe que Dios te va a pedir cuenta. No tengo que decírtelo una y otra vez, pero hoy te lo repito. Pero también darle placer a tu vida no solamente por medio del sexo, por medio del alcohol. Porque pensamos que todo es sexo. No, el alcohol también perjudica. Yo tengo de muy buena cercanía personas que amo muchísimo, que son mi familia, que producto del alcohol casi han destruido su vida. Y todo comenzó por una vez, por un pequeño trago, por darse allí una embarradita en sus labios. Yo no voy a hacer nada de esto nunca, yo no voy a ser un alcohólico, yo no me voy a dedicar a esto. Y toda su vida vino abajo porque por esa probadita continuó probando y probando. Y miren, cuando una persona se enfrasca en la vida del alcoholismo, te llegan, te la regalan.
Tú no tienes ni que comprarla. Es increíble lo que pasa hoy con el mundo de los alcohólicos. Esas personas no compran la bebida, se la regalan. Y yo no sé si aquí en el Estados Unidos hay la filosofía esa, porque como no conozco mucho sobre ese ámbito del alcoholismo, en el sentido de que las personas te regalen, pero en el país donde yo vivía, yo tengo de cerca personas que ni siquiera compraban, se las regalaban. Y bienvenido. Vivían completamente esclavizados al alcohol, porque era la forma de hallar placer. Hoy estamos viendo la juventud que no solamente con alcohol, la droga, hermanos. Una jeringa aquí para inyectarse sus venas. Cuando usted va aquí a la parte de los desamparados en el downtown, uno dice, Dios mío, que tú empiezas a ayudar a esas personas que nada más comienzas a verlo, tú le ves las marcas. Las marcas. Y tienen las mismas oportunidades que todos nosotros para tener un trabajo honorable, porque todo trabajo es honorable. Pero piensan que ya no merecen nada porque un día buscaron placer por medio de la droga. Yo siempre digo a los jóvenes, y se los digo hoy, mis hermanos, jóvenes, adultos, no hay que probar las cosas para saber que son malas. Escuchen esto, hermanos. No hay que probar nada para saber que es malo lo que tú... Porque a veces te dicen, prueba para ver si es bueno o es malo. No, tú no tienes que probar. Tú no tienes que saber si es bueno o es malo. Tú no tienes que probar para saber si es bueno o es malo. Es bueno o es malo, nada más que tú sepas todas las consecuencias que trae. Cuando tú sabes que va en contra de los principios y de la palabra de Dios, entonces es malo. ¿Por qué probar? No pruebes lo que es malo. ¿Por qué buscar placer entonces? Ese espíritu hedonista de buscar placer, hallar la satisfacción mía por medio de las cosas que a Dios no le agradan. Dios traerá toda obra oculta a manifestación. Y todo será conocido aunque usted trate de ocultarlo. Entonces póngase a cuenta con el Señor. No es momento de estar buscando cosas, en cosas de placer, porque Dios conoce todo. No solamente la droga, las orgías. Miren, hoy por hoy, cuando estoy hablando de orgía, estoy hablando de la diversión desenfrenada en la búsqueda de placer, donde todo es permitido. Eso son orgías. Ya no solamente es sexualidad. Hoy estamos viviendo un mundo donde no solamente es el sexo, es todo. Todo es permitido. Todo es permitido. Estaba mirando el otro día un debate en YouTube con un creyente y una atea en una universidad. Y el argumento de la atea era, ustedes los creyentes están perdiendo terreno con la juventud. Fíjense, están perdiendo terreno con la juventud. Porque la juventud necesita y quiere tener una vida diferente a lo que la religión está estableciendo. La religión para ella, que es una atea, establece prohibiciones. La juventud no quiere prohibiciones. La juventud quiere libertad, hacer todo lo que quiere, vivir como quiere. Entonces no quiere tener límites. Y dice entonces la atea, ustedes pronto están a punto de desaparecer. Porque al no permitir estas cosas, entonces las personas simplemente no quieren escuchar nada de la fe, ni de Cristo, ni de la Biblia. ¡Wow! Yo decía, Dios mío, esto está tremendo. Es verdad, hasta cierto punto. Hasta cierto punto es verdad. La juventud hoy no quiere escuchar del Evangelio, ¿pero por qué? ¿Por qué a la juventud le cuesta escuchar del Evangelio? Porque el Evangelio te dice lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y eso hay que creerlo porque es la palabra de Dios. Entonces, como el joven le están bombardeando en las universidades constantemente sobre su vida, sobre cómo vivir, sobre toda la libertad que tienen. Entonces, cuando llegan al Evangelio, viene entonces un mensaje que lo confronta y dice, esto no. Y entonces dice, esto no, ¿por qué? Si a mí me está enseñando que sí. Porque es la palabra de Dios. ¿Y quién me prueba la palabra? Y todos son pruebas. ¿Y dónde está la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios? Muéstramelo. Entonces comienzan a especular y comienza entonces un gran debate apologético acerca de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto en una sociedad posmoderna donde todo el mundo dice tener su propia verdad. Estamos viviendo momentos así, hermanos. Y el hombre sigue haciendo malos negocios. Seguimos haciendo malos negocios porque es lo que nos meten en nuestra cabeza y seguimos caminando hacia el mal. Así hizo el mal negocio de su vida Esaú. Esaú en su búsqueda de placer llenó su estómago, pero perdió
la bendición de Dios. Perdió la bendición de Dios. Lo que obtuvo Esaú exactamente fue un plato de lentejas. Y pensó que por medio de ese plato de lentejas iba a burlar a su hermano. Y al final nunca pudo burlarlo. Al final el que recibió la bendición, que lo burló a él. Fíjense, porque toda fue una historia tremenda de horror y espanto en esta familia. Se vistió después Jacob con una piel y llegó a donde estaba su padre para obtener la bendición como primogénito. Y ahí la recibió. Y cuando llegó Esaú le dijo al padre, padre, yo soy Esaú. Hijo mío, yo tengo una sola bendición. Y ya se la di a tu hermano. Pero ahora uno dice, pero Jacob hizo trampa. No, el problema es que Dios conocía el corazón. Ya la trampa trató de hacerle Esaú primero cuando trató de buscar llenar su panza vendiendo su primogenitura. Entonces, después criticamos a Jacob. Sí, no es digno ni bueno lo que hizo Jacob. Pero el plan estaba establecido. Tú fallaste, Esaú. Y al final vinieron todas las consecuencias. La otra mentira que surge, la madre cómo se hace copartícipe de aquel acto de Jacob, vistiendo a su hijo Jacob para que recibiera la bendición. Todo estuvo mal. Pero al final Dios trazó un plan basado en lo que conocía del corazón de Esaú y lo que conocía del corazón de Jacob. Queridos hermanos, no hagas malos negocios. Los malos negocios espirituales te llevarán a una vida perdida y una pérdida irreparable. Porque después que vienen los problemas, después que pasan, ya no hay manera de volver atrás. Y hay un tercer negocio que también es malo. El negocio del codicioso. El mal negocio del codicioso. Mire, ese mal negocio del codicioso todos nosotros lo conocemos. Y si usted va al Nuevo Testamento se va a encontrar con alguien que por su codicia y el deseo de tener perdió todo. Y ese fue Judas Iscariote. Judas Iscariote. Qué hombre tan tremendo este. 3 años con el maestro de maestros. 3 años recibiendo directamente enseñanza, no porque nadie se la dijera. No porque nadie le dijera, Cristo dijo, sino porque Cristo le dijo. Me estoy explicando, hermanos. No estoy hablando de alguien como nosotros, que ustedes están recibiendo una enseñanza de lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Ahora yo se la estoy predicando y enseñando. No, este hombre estuvo ahí a los pies del maestro más importante de la historia, del Dios de los siglos que se hizo hombre. Estuvo allí ante él, ante su presencia, se sentó junto a los 12, comió durante 3 años con este hombre. Este hombre lo alimentó, vio cómo Dios hizo milagros por medio de este hombre, alimentó multitudes, Jesucristo, y él lo vio. Lo que vio él, ninguno de nosotros lo ha visto, porque él vio al unigénito Hijo de Dios hecho hombre. Eso vio Judas. Y cuando vino el momento, hizo el negocio más malo de su vida. El negocio más malo de su vida. Amaba tanto al dinero, amaba tanto lo que podía ofrecerle esta vida, que por 30 monedas de plata entregó a su maestro que le estaba dando todo. Un traidor. Un traidor. ¿Qué perdió? Cuando lo entregó por dinero, perdió su honor. Su honor fue robado. Ya no era un personaje honorable dentro de los 12 apóstoles, sino que era un personaje detestable. No solamente perdió su honor, perdió sus amigos por una traición, por hacer el mal negocio de su vida. Vendió a sus amigos, vendió al que estaba allí. Él perdió a todo, perdió a su maestro lo perdió. Sin embargo, no porque el maestro quería abandonarlo, sino porque él rechazó al maestro. Porque si hubiera venido arrepentido, hubiera tenido el perdón de Dios como lo tuvo el apóstol Pedro. Es decir, mi querido hermano y amigo, perdió todo. Perdió su alma, según Mateo capítulo 26, 24. Perdió su alma porque era el hijo de perdición. El hijo de perdición. Una decisión mala. ¿Qué obtuvo? ¿Qué obtuvo con este negocio? Porque miren, todo negocio trae dividendos
Nadie lo dude. Cuando usted hace un negocio, usted siempre espera recibir algo, pero a veces lo que usted recibe no es lo que más le conviene, pero bueno, es lo que hice. Perdió y ganó. Ganó 30 monedas de plata. Pero, ¿a qué precio? Vergüenza, desprecio, desesperación y muerte. Ese fue el precio que pagó él por el negocio que hizo. ¿Es el dinero el problema para ti, hermano? ¿Es el dinero el problema para nosotros? Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y quiero decirte más, el dinero no es el problema. Porque algunas personas predican y dicen, no, el problema es el dinero. No, el problema no es el dinero. El problema eres tú. Y quizás esto lo has escuchado de forma diferente hoy. Porque la gente siempre dice, el dinero es la raíz de todos los males, el problema es el dinero. No. Yo particularmente he conocido personas cuando estaba en Cuba, y lo he dicho aquí, que eran millonarias y no tenían problema con el dinero. Por lo menos a apariencia. Y no vivían en Cuba, vivían en los Estados Unidos. Porque en Cuba no es millonario, el único es el que esté. ¿Entienden? Pero no es el dinero. El problema es el amor al dinero, dice la Biblia. La raíz de todos los males es el amor a las posesiones, a lo que tú quieres obtener. Por eso es que es importante que tú, mi querido hermano, entiendas que usted puede tener todo, pero cuando usted pone todas esas cosas por encima de lo que es más importante, entonces usted pierde todo y estás haciendo el más malo negocio de tu vida. El negocio más malo lo haces cuando ya Dios no es lo más importante para ti. El dinero, querido hermano, entonces, es algo que Dios nos da para poder subsistir, para poder vivir. Y si usted lo tiene, también, vale, bendito Dios que te dio el dinero. Y podemos estar poniendo ejemplos en la Biblia acerca de hombres que tuvieron dinero. El rey David tuvo poder, tuvo dinero. Salomón tuvo sabiduría, tuvo dinero. Daniel estuvo allí en la corte de Nabucodonosor, el gobernador. José, gobernador de Egipto, tenía poder, sí, tenía poder. Tenía influencia, sí, tenía influencia. Tenía fama, sí. Era el personaje más famoso después de Faraón en Egipto. Porque alimentó a toda la tierra y por eso vino el pueblo de Israel. Es decir, hermano, la fama, el poder, el dinero, esas cosas no son el problema. El problema está en el corazón del hombre que pone esas cosas por encima de Dios. Y cuando tú pones esas cosas por encima de Dios, entonces es que tú estás haciendo el negocio más terrible de tu vida. No es malo tener un carro. Ahora, si yo tengo un Audi como pastor en Cuba, no. Si yo empiezo para adquirir un Ferrari aquí afuera, ¿en qué negocio está el pastor? ¿En qué negocio está? Si yo me compro una casa de 5 millones, no, 5, ¿qué? No, sí, es que hay que hablar de 5 millones porque ya una casa hoy de 3 cuartos por 2 te cuesta casi $1.000.000. Increíble cómo están los precios. Entonces, sí, pero no es malo tener. Ahora, cuando estas cosas se convierten en tu prioridad, si tú estás haciendo eso, eso sí es malo. Si tú tienes esto, lo otro, y estás tratando de aparentar o porque, no, ¿para qué yo quiero un Audi? Digo yo, usted lo tiene, pero a mí yo no lo necesito. Ese día que lo tenga, lo tengo. ¿Para qué quiero un Ferrari? ¿Para qué quiero un avión? Si yo no voy a estar viajando. El que lo necesite está bien. ¿Y de dónde yo saco el dinero para esas cosas? Entonces sí se convierte en un mal. En un mal que puede traer como consecuencia un gran mal testimonio para la obra del Señor, para la iglesia y para mi propia vida. Entonces esas cosas tenemos que ser nosotros personas con sabiduría, porque no estamos aquí para eso. Ni siquiera tenemos para eso. Pero cuando estas cosas que son terrenales se convierten en lo más importante, están ocupando el trono de aquel que no quiere que nadie lo ocupe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nada ocupe el trono en tu vida, que le corresponde solo a Dios. Por eso es que te digo, hermanos, no hagas un mal negocio. Te dejo con estas ideas de conclusión. La vida está llena de decisiones que pueden convertirse en buenos o malos negocios espirituales. Debes cuidarte entonces de no caer en el error de
alcanzar metas olvidándote de Dios. No es malo alcanzar metas. Lo malo está en olvidarte de Dios cuando estás alcanzando esas metas. Poner a Dios en un segundo plano, no. Dentro de tus metas, tu meta más deseada es ser un hijo de Dios, un gran cristiano, un gran servidor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Como lo dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo añadirá. Otro gran error que debes tener cuidado de no caer es dar placer a tu vida sin pensar en sus consecuencias. Y la mayor consecuencia es la separación eterna de Dios. Cuando una persona simplemente vive una vida libertina, una vida sin Dios, la mayor consecuencia es que va a vivir eternamente sin Dios si no viene a Él arrepentido. Tenga cuidado. Y lo otro, poner el dinero por encima de Dios. Nada hay por encima de Dios. Nada. Nada. Recuerda que todas las decisiones las tomas tú. No son los objetos que Dios nos da a nosotros los que nos hacen a nosotros malos. Es lo que hay en el corazón del hombre cuando pone a esos objetos por encima de lo que es más importante. ¿Me explico? Porque yo puedo tener, pero cuando eso que yo tengo ocupa lo más importante en mi vida, que puede ser hasta la familia, cuando mis hijos, mi esposa, está por encima de Dios, se convierten en ídolos también. Y esto quizás es más difícil de asimilar. Y es el ejemplo que menos debemos poner. Pero quiero que sepas que lo más importante para nosotros, como creyentes, es aquel que nos ha dado la vida. Y a Él debemos estar agradecidos por todas las bendiciones que recibimos. Hace unos instantes cuando cantaba Daisy este himno, o este coro, o este cántico, no sé, esta alabanza, esta canción, doy gracias por tu gracia. ¡Wow! Yo doy gracias porque tu gracia es tan abundante. ¿Entiendes? Doy gracias por el día, doy gracias por todo lo que tú me das. Sea agradecido al Señor. Y en este mes de Acción de Gracias, donde celebramos un día tan importante como ese, no olvides que ese día no es comer ni beber, sino es dar gracias a Dios. Y en el caso de muchos de nosotros, porque llegamos a este país, porque Dios nos salvó, porque Dios nos transformó, porque Dios me ha dado las bendiciones que yo quizás nunca imaginé. Sea agradecido. Sea agradecido y el Señor va a bendecir su vida grandemente. Nos ponemos en pie y así oramos para terminar. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra y gracias por el tiempo en que podemos meditar en ella y también compartirla. Pedimos tu bendición para nuestras vidas. Pedimos que tú nos dirijas en todo, Señor. En tus manos nos ponemos. Todo te lo pedimos y lo rogamos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.